El pequeño pueblo de Valle Encantado era un remanso de tranquilidad, un mosaico de casas con tejados a dos aguas enclavadas entre frondosos árboles que, en otoño, explotaban en tonos cobre y dorado, teñiendo el paisaje de una belleza melancólica y acogedora. Las calles, antes de convertirse en simples senderos para coches apresurados, eran vibrantes escenarios para bicicletas de colores, el murmullo de animadas conversaciones entre vecinos y las risas infantiles que resonaban alegremente hasta el anochecer, cuando las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo, anunciando el final de otro día apacible. En el corazón de esta serenidad casi bucólica vivía Sofía, una niña de 10 años cuya vivacidad era comparable a un rayo de sol en un día de primavera, capaz de iluminar los rincones más oscuros con su presencia. Su cabello rubio, casi blanco, caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro salpicado de pecas que parecían constelaciones, y ojos azules que danzaban con la curiosidad insaciable de quien acaba de descubrir un nuevo secreto en el mundo, siempre ávido de nuevas aventuras y conocimientos. Sofía era la personificación de la alegría para Ana y Ricardo, sus padres, quienes veían en ella la realización de todos sus sueños más profundos y la promesa de un futuro brillante, lleno de posibilidades y felicidad. La rutina familiar era un bálsamo, una suave melodía de momentos cotidianos entretejidos en un tapiz de amor y seguridad. Mañanas apresuradas pero siempre cariñosas, con el reconfortante aroma del café recién hecho y las tostadas calientes, seguidas de besos de despedida en la puerta del colegio. Tardes interminables jugando en el patio trasero, donde el viejo columpio de neumático colgado del roble centenario era su trono de aventuras, un portal a mundos imaginarios poblados de criaturas fantásticas y noches acogedoras, interrumpidas por cuentos leídos en voz baja que la arrullaban suavemente en el reino de los sueños, donde los unicornios y las hadas eran sus compañeros constantes, y donde ella era la heroína de sus propias sagas. La vida de Sofía era un cuento de hadas privado, vivido en un ambiente de paz y amor, donde cada día era una nueva página que escribir con tinta de alegría, un preciado regalo que la familia atesoraba. Ese martes de otoño, el aire era fresco y estaba impregnado del aroma terroso de las hojas secas y la promesa de una noche fría, invitando al calor de una manta suave y una taza de chocolate caliente humeante. Sofía había pasado la tarde inmersa en su propio universo, construyendo un fuerte improvisado en el jardín con sábanas viejas y ramas caídas, imaginándose como una princesa intrépida en su castillo, defendiéndolo de los dragones invisibles y las brujas malvadas que habitaban su fértil imaginación. Dibujó mapas de tesoros escondidos y escribió relatos sobre sus hazañas heroicas, con una concentración que solo poseen los niños cuando están completamente absortos en su propio mundo, ajenos al tiempo y las preocupaciones. La cena fue un espectáculo de alegría e inventiva, con Sofía relatando sus hazañas del día, con los ojos brillantes al describir los detalles de sus batallas imaginarias y los diálogos con sus súbditos invisibles, a quienes juraba que eran reales y presentes, habitando los rincones más secretos del jardín. Ana y Ricardo rieron, encantados con la inventiva de su hija, sintiéndose los padres más afortunados del mundo por tener una hija tan llena de vida, tan llena de luz, un verdadero regalo que iluminó sus vidas. Después del baño, Ana la ayudó a elegir su pijama de unicornio favorita con estampados que brillan en la oscuridad, y Ricardo, con su voz profunda y suave, le leyó a Sofía su capítulo favorito de un cuento de hadas, sobre una hada que podía volar a las estrellas y hablar con la luna, un ritual nocturno que sellaba el día con amor y fantasía, asegurando dulces y tranquilos sueños.
Sofía se durmió rápidamente, arrullada por las palabras y el calor del amor de sus padres. Sus sueños ya la transportaban a su reino mágico, donde la aventura la esperaba, mientras la luna llena, un majestuoso disco plateado en el cielo nocturno, se asomaba por la ventana de su dormitorio, proyectando sombras danzantes sobre los juguetes esparcidos en el suelo, testigos silenciosos de su inocencia y la paz que reinaba en su pequeño mundo. Un mundo que estaba a punto de ser brutalmente invadido por una oscuridad inimaginable que acechaba entre las sombras. Alrededor de la medianoche, un sonido sutil, casi inaudible, rompió la profunda quietud de la casa. Un silencio que antaño había sido sinónimo de seguridad y tranquilidad, ahora cargado de una tensión imperceptible, presagio de algo siniestro. No era el viento aullando por las rendijas de la ventana, ni el crujido habitual de las antiguas tablas del suelo adaptándose al cambio de temperatura. Era algo más deliberado, un susurro de movimiento, un roce de tela contra la madera, un sonido que parecía fuera de lugar en la armonía nocturna, un intruso en la sinfonía del hogar, un oscuro presagio que estremecía la columna vertebral. Sofía, en su profundo e inocente sueño, con una sonrisa aún en los labios, soñando con hadas y unicornios, no notó la presencia que se colaba en su habitación, una sombra furtiva que se movía con una precisión aterradora, casi fantasmal, sin dejar rastro, sin perturbar el aire, como un fantasma. La ventana, que juró haber cerrado cuidadosamente antes de acostarse, con el pestillo firmemente puesto, estaba ahora entreabierta, una invitación silenciosa y siniestra que invitaba no solo a la brisa nocturna, sino también a una amenaza invisible que se materializaba en la oscuridad, dispuesta a robarle su luz, su alegría, su esencia misma, su vida. La última imagen que alguien tendría de ella en su habitación sería la de una niña dormida, con una sonrisa serena en los labios, ajena al oscuro destino que la aguardaba, un destino que se desenvolvería en las profundidades de la noche, robándola de su mundo de cuento de hadas y arrojándola a una realidad de pesadilla, de la que su inocencia sería arrancada sin piedad, dejando solo la crudeza de la verdad. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, un vacío que se tragaría la alegría de la familia, dejando solo el eco de la ausencia, un vacío que parecía imposible de llenar, una herida que se abriría en los corazones de todos y nunca sanaría del todo. El sol de la mañana, usualmente presagio de alegría y nuevos comienzos, traía consigo un silencio denso y oscuros presentimientos que se extendían por el aire, como una niebla fría y densa, sofocando cualquier vestigio de esperanza y reemplazándolo por un miedo gélido y paralizante. Ana fue a la habitación de Sofía a despertarla para la escuela, como hacía todos los días, con un beso en la frente y un fuerte abrazo, un ritual amoroso que anhelaba y que ahora se convertía en un doloroso recuerdo, un eco de la felicidad perdida. Pero encontró la cama vacía, las sábanas revueltas como si hubiera pasado una tormenta y la ventana entreabierta, una invitación abierta a lo desconocido, al miedo más profundo que una madre puede sentir, el miedo a la pérdida, a la aniquilación. Un escalofrío, más frío que el aire de la mañana, le recorrió la espalda y el pánico comenzó a instalarse en su pecho, oprimiendo su garganta, robándole el aire, la capacidad de pensar, de razonar. Sofía llamó con la voz entrecortada, casi un susurro desesperado que apenas escapaba de sus labios temblorosos, un sonido de puro terror ondulando por el aire. Ricardo, alertado por el tono desesperado de su esposa, corrió al dormitorio, con el corazón latiendo salvajemente, un tamborileo de angustia resonando en sus oídos ensordecedor, ahogando cualquier otro sonido. La búsqueda inicial fue frenética.
desesperada, un torbellino de esperanza y terror que los consumía, revolviendo cada rincón de la casa con desesperada urgencia, con la vana esperanza de que ella solo estuviera jugando al escondite, un juego que se había convertido en una pesadilla. Cada rincón de la casa fue registrado, cada armario abierto con manos temblorosas, cada juguete examinado con la esperanza de encontrar una señal, una pista, cualquier cosa que indicara que Sofía todavía estaba allí, pero no estaba. El columpio del patio trasero permaneció inmóvil, un monumento a la ausencia, la fortaleza de sábanas deshecha, y el silencio de la habitación vacía gritaba la ausencia de la niña, un eco ensordecedor de una pesadilla hecha realidad, la gélida certeza de que algo terrible había sucedido, algo que cambiaría sus vidas para siempre, irrevocablemente, para siempre, sin vuelta atrás. Se llamó urgentemente a la policía y, en minutos que parecieron una eternidad, patrullas azules y blancas rodearon la casa de los padres de Sofía. Sus luces parpadeaban en un sombrío contraste con la suave luz de la mañana, anunciando la tragedia a todo el vecindario, que observaba conmocionado e incrédulo, con miradas de lástima y curiosidad morbosa, pero también miedo. El detective Silva, un hombre experimentado con un rostro marcado por la seriedad de años de trabajo en casos difíciles, tomó el mando de la investigación. Sus primeras palabras fueron serenas y profesionales, pero sus ojos revelaron la gravedad de la situación, la urgencia de encontrar a la niña antes de que fuera demasiado tarde, antes de que se perdiera por completo la esperanza, antes de que ocurriera lo peor. Las primeras entrevistas fueron dolorosas. Los padres revivieron cada detalle de la noche anterior, cada palabra, cada gesto, con la esperanza de que algo pudiera ser una pista, un hilo del que tirar que los condujera hasta su hija, un hilo de Ariadna en un laberinto de dolor e incertidumbre. La casa fue acordonada, mientras los peritos y forenses peinaban cada centímetro en busca de evidencia, una señal, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. La repentina desaparición de Sofía sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. La comunidad de Valle Encantado, antes tan tranquila y segura, se vio conmocionada. La noticia de la desaparición de Sofía se extendió como la pólvora, y la incredulidad dio paso al miedo y la tristeza, una sombra oscura que se cernía sobre el pueblo, robándole la inocencia y la paz, dejando un rastro de desconfianza y paranoia. En medio del caos y el dolor que se apoderó de la familia y del pueblo, el señor Peterson, vecino y hombre de pocas palabras, apareció en la puerta de los padres de Sofía. Con expresión seria y voz suave, ofreció sus condolencias y su ayuda. Sus ojos, por un breve instante, parecieron rebosar de compasión, una máscara bien ensayada para engañar a todos, para ocultar la verdad más oscura. Si necesitan algo, Ana, Ricardo, no duden en contactarme, dijo, con una voz apenas superior a un susurro, cargada de una falsa empatía que sonaba hueca a los oídos más atentos, a quienes sabían leer entre líneas la hipocresía. Se ofreció a organizar búsquedas en el barrio, a hablar con otros vecinos, a hacer lo que fuera necesario. Sus gestos eran los de un amigo preocupado, un pilar de apoyo en medio de la tormenta que se avecinaba, un refugio seguro para la familia desesperada, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Pero había algo en sus ojos, un brillo apenas perceptible, un destello de algo que el detective Silva, observando desde lejos, no pudo descifrar. Una anomalía en su fachada de bondad, una señal de alerta que lo perturbaba profundamente. El señor Peterson, quien siempre había sido visto como un hombre solitario e inofensivo, ahora parecía un pilar de apoyo para la familia devastada. Se mezcló entre la multitud de vecinos y curiosos, observando la labor policial con una calma que, para algunos, parecía extrañamente fuera de lugar,
casi fría y calculadora, como si disfrutara de un espectáculo macabro, un drama orquestado por él mismo. Nadie, ni siquiera los padres de Sofía, en su dolor y desesperación, podría haber imaginado la oscuridad que acechaba tras esa fachada de solidaridad, la monstruosidad que se acurrucaba tan cerca, a pocos metros, ante sus narices, en un sótano, oscuro y húmedo, donde le estaban robando la inocencia a una niña. Todo el pueblo se unió a la búsqueda, pero con cada hora que pasaba, la esperanza se desvanecía y el misterio de la desaparición de Sofía se profundizaba, ensombreciendo el Valle Encantado. La inocencia del pueblo había sido robada junto con la niña, y un silencio agonizante flotaba en el aire, presagiando un largo y doloroso viaje, un camino incierto y angustiante para todos los involucrados. La ausencia de Sofía era un agujero negro que absorbía la luz de cada día, dejando solo la oscuridad de la incertidumbre y el miedo. Belle-Salle. Vida en Valle. Encantado nunca volvería a ser la misma, marcada para siempre por la tragedia y la traición que se revelarían en su interior, una herida que tardaría en sanar, pero que finalmente sanaría, aunque las cicatrices permanecieran como un recordatorio eterno. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, prolongándose en una agonía que parecía interminable para Ana y Ricardo. La casa, antes llena de la risa y la energía vibrante de Sofía, era ahora un santuario de silencio y dolor, donde cada eco de pasos parecía amplificar su ausencia, cada objeto, cada rincón, cada juguete de Sofía. El osito de peluche desteñido que abrazaba cada noche, los lápices de colores esparcidos en la mesa de su dormitorio como un rastro de su creatividad, el libro de cuentos de hadas con la página marcada, esperando el siguiente capítulo, era un doloroso recordatorio de su ausencia, una herida abierta que se negaba a sanar. Ana pasaba las noches despierta, con los ojos hinchados y rojos de llorar, su mente un torbellino de escenarios terribles, rebuscando en álbumes de fotos, acariciando la ropa de su hija, buscando un consuelo que nunca llegaba. El aroma de Sofía que una vez había impregnado cada prenda, ahora era solo un frágil recuerdo, casi demasiado doloroso para soportarlo, un fantasma olfativo que la perseguía. Ricardo, mientras tanto, se sumergía en el trabajo, buscando distracción, un escape de la implacable realidad que lo enfrentaba cada mañana. Se entregaba a largas jornadas en la oficina, esperando que el agotamiento físico pudiera amortiguar de alguna manera el dolor emocional. Pero la imagen del rostro sonriente de Sofía lo perseguía en cada momento de silencio, en cada sorbo de café amargo. La esperanza, antes una llama ardiente que los impulsaba, ahora parpadeaba, amenazando con extinguirse con cada nuevo día sin noticias, con cada pista falsa, con cada mirada de lástima de los vecinos. Los medios de comunicación, que inicialmente habían cubierto el caso con fervor, con titulares dramáticos y súplicas emotivas, comenzaron a decaer, pasando a otras tragedias, dejando a la familia de Sofía con la amarga sensación de que el mundo se olvidaba de su pequeña, de que se estaba convirtiendo en un número más en las estadísticas de personas desaparecidas, una estadística fría e impersonal. El detective Silva, sin embargo, no olvidó. El caso de Sofía se había grabado en su alma, convirtiéndose en algo más que un simple expediente en su escritorio, más que un caso por resolver. Era algo personal, era un hombre rutinario, metódico y pragmático, con una carrera cimentada en la lógica y la evidencia, pero también en la intuición, y algo en la desaparición de Sofía lo perturbaba profundamente, la sensación de que las piezas no encajaban, de que faltaba una o que una pieza estaba en el lugar equivocado. Había liderado la investigación desde el primer día y su presencia, aunque a menudo silenciosa y reservada, fue un consuelo para Ana y
Ricardo, a pesar de que las noticias escaseaban y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba, Silva revisó cada declaración, cada prueba, cada detalle, cada conversación con los padres, buscando la pieza faltante del rompecabezas, la anomalía que revelaría la verdad tras la fachada. Intuía que algo andaba mal, una disonancia en la narrativa que el pueblo había construido en torno a la desaparición. La ausencia de indicios de entrada forzada, la ventana entreabierta que parecía haber sido dejada así a propósito, la falta de testigos concretos. Todo parecía demasiado orquestado, demasiado limpio para ser un secuestro fortuito, un crimen de oportunidad. La experiencia le había enseñado que la ausencia de pruebas era a menudo, en sí misma, señal de que algo se ocultaba con maestría, con una planificación meticulosa. Pasaba horas en su oficina con las luces tenues, el olor a café fuerte y papel viejo impregnando el aire, estudiando minuciosamente mapas de la ciudad, informes forenses y las pocas fotos de Sofía que tenía a mano, intentando encontrar un patrón, una conexión, cualquier cosa que pudiera iluminar el oscuro camino que se extendía ante él, un camino que parecía no llevar a ninguna parte. Las primeras semanas estuvieron llenas de pistas falsas y decepciones que agotaron al equipo y especialmente a la familia, agotando sus últimas reservas de energía y esperanza. Llamadas anónimas, muchas de ellas maliciosas, o fruto de delirios de personas que buscaban atención, avistamientos en pueblos vecinos que resultaron ser otros niños, e incluso médiums y psíquicos se presentaron, cada uno ofreciendo un nuevo rayo de esperanza que invariablemente se desvanecía en frustración y desesperación, dejando un rastro de amargura. El equipo de Silva los siguió a todos con el mismo rigor y profesionalismo, pero los resultados siempre eran los mismos: callejones sin salida, promesas vacías que se desvanecían en el aire. El impacto emocional en la familia fue devastador. Cada falsa esperanza era un golpe que reavivaba el dolor y la incertidumbre, como un círculo vicioso de tormento que parecía interminable. Ana desarrolló insomnio crónico. Sus días y noches se difuminaban en una neblina de agotamiento mientras sus pensamientos giraban en torno a Sofía. Ricardo perdió peso. Sus ojos, antes brillantes, ahora opacos y cansados, reflejaban su alma agotada, su vitalidad drenada por la angustia. Se aferraron el uno al otro. Su dolor compartido era el único vínculo que los unía, un ancla en un mar de incertidumbre que amenazaba con engullirlos. Las discusiones se hicieron más frecuentes. La irritación, un síntoma de estrés constante, pero en el fondo, su amor por Sofía y la necesidad de encontrarla los unían en un propósito inquebrantable, una promesa silenciosa de que no se rendirían. La casa, que una vez fue su hogar, era ahora un recordatorio constante de la ausencia, un lugar donde la alegría había sido reemplazada por una tristeza profunda y persistente, un eco hueco de la vida que una vez existió allí. La comunidad de Valle Encantado, aunque solidaria en su núcleo, también comenzó a mostrar signos de cansancio e, inevitablemente, especulación. Los rumores sobre lo que podría haberle sucedido a Sofía circulaban en las calles, en los cafés, en las plazas, como un virus que se propagaba silenciosamente, erosionando la confianza. Algunos hablaban de fuga, otros de secuestro por desconocidos, e incluso hubo quienes, con su disimulada crueldad, sugirieron que la propia familia podría estar involucrada, aunque estas teorías fueron rápidamente descartadas por la mayoría, que aún mantenía la fe en la inocencia de Ana y Ricardo. A pesar de todo, el señor Peterson se mantuvo como una figura constante, casi omnipresente, un observador atento. Participó activamente en las búsquedas organizadas por los vecinos, ofreció café y refrigerios a los voluntarios exhaustos
y siempre tenía una palabra de consuelo, un abrazo para Ana, un apretón de manos para Ricardo. Era el vecino perfecto, el amigo comprensivo, siempre presente, observándolo todo con una calma casi inquietante, una discreta sonrisa en los labios que nunca llegaba a sus ojos, que parecían vacíos. El detective Silva, en sus patrullas por el vecindario, notó la presencia constante del señor Peterson y una pequeña semilla de sospecha, una persistente premonición, comenzó a germinar en su mente. Era solo una sensación, un instinto, pero Silva había aprendido a confiar en sus instintos con los años, y algo en el comportamiento del señor Peterson no encajaba del todo. Era demasiado servicial, demasiado tranquilo, casi como si estuviera interpretando un papel, un personaje de una obra macabra. Silva empezó a observarlo con más atención, discretamente, sin que su vecino se diera cuenta, fijándose en pequeños detalles, gestos, miradas que podían significar algo o no, pero que alimentaban su creciente sospecha. La forma en que evitaba el contacto visual directo, la forma en que sus manos se movían ligeramente cuando se mencionaba a Sofía, eran pequeñas grietas en la fachada de normalidad. Los padres de Sofía, a pesar del agotamiento y el dolor que los consumía, se negaron a rendirse. Se convirtieron en la voz de su hija, la personificación de la esperanza y la resiliencia. Organizaron campañas de recaudación de fondos para recompensas. Distribuyeron volantes con el rostro sonriente de Sofía por todos los rincones de la ciudad y más allá, pegándolos en farolas, escaparates, tablones de anuncios escolares y en cualquier superficie disponible. La imagen de Sofía, con su cabello rubio y ojos azules, estaba en carteles, camisetas, pegatinas de coches y en cada pantalla de móvil, un recordatorio constante para todos. Crearon una página en redes sociales que se convirtió en un punto de encuentro para quienes aún creían en el regreso de Sofía, un foro de apoyo e intercambio de información, un lugar donde se alimentaba la esperanza. Ana, con una fuerza que desconocía, concedió entrevistas emotivas, pidiendo cualquier información, por pequeña que fuera, con voz entrecortada pero firme. Ricardo, con la voz entrecortada por la emoción, suplicaba a la gente que no olvidara a su hija, que mantuviera viva la esperanza, que siguiera buscando. Su persistencia era testimonio de amor incondicional, una luz que se negaba a extinguirse ante la oscuridad de lo desconocido, un faro en medio de la tormenta que los rodeaba. El detective Silva, al observar la inquebrantable resiliencia de sus padres, sintió que su propia determinación se fortalecía, una renovada sensación de urgencia. Sabía que en casos como el de Sofía, la verdad rara vez era simple y que el mal a menudo acechaba en las sombras más cercanas, disfrazado de bondad y amistad. Empezó a centrar su atención en los detalles aparentemente insignificantes, las pequeñas inconsistencias y, sobre todo, en aquellos que parecían más dispuestos a ayudar, pues la experiencia le había enseñado que el lobo a menudo se viste de oveja y que las apariencias engañan. La búsqueda de Sofía continuó sin descanso, y con cada día que pasaba, la red de misterios se hacía más densa, más intrincada, pero Silva estaba decidido a desentrañarla, sin importar el costo personal, sin importar cuánto tiempo tomara. Todo el pueblo esperaba, sin aliento, un milagro que parecía cada vez más lejano, pero que Silva, en el fondo, aún creía posible. La esperanza, aunque frágil, era lo único que los impulsaba, la promesa de que Sofía regresaría a casa y que se haría justicia. La sombra de la desaparición de Sofía se cernía sobre Valle Encantado, pero la luz de la esperanza, alimentada por el amor y la perseverancia, aún ardía, débil pero tenaz. Habían pasado meses desde la desaparición de Sofía y la investigación parecía haberse hundido en un marasmo de estancamiento,
donde cada paso pesaba y cada pista se convertía en humo. Con cada día que pasaba, la esperanza de la familia y la comunidad se desvanecía, y el caso de Sofía corría el riesgo inminente de convertirse en un expediente polvoriento más en los estantes de la comisaría, un misterio sin resolver. Sin embargo, el detective Silva, con su incansable persistencia y una terquedad que rozaba la obsesión, se negaba a rendirse. Continuó revisando cada detalle, cada entrevista, cada retazo de información, como un arqueólogo que desentierra reliquias de un pasado olvidado, buscando la verdad bajo capas de desesperación y desinformación. Fue durante una de estas revisiones nocturnas, bajo la tenue luz de la lámpara de su escritorio, que un pequeño detalle, casi insignificante, resurgió en su mente como un susurro lejano pero insistente. Una vecina mayor, doña Clara, conocida por su aguda memoria y su afición a los chismes inofensivos, había mencionado casualmente durante los primeros días de la investigación que la noche de la desaparición había oído un ruido extraño proveniente de la casa del señor Peterson. Algo así como un pesado arrastrar de pies, un sonido apagado que atribuyó al aullido del viento o a algún animal nocturno que rondaba por las calles. En aquel momento, la información fue descartada sin pensarlo mucho, pues el señor Peterson era considerado insospechado, un pilar de la comunidad, un hombre inofensivo y solitario. Pero ahora, con la sospecha de Silva creciendo como una sombra, este recuerdo adquirió nueva fuerza, una resonancia inquietante que resonó en su mente. Además, Silva notó que el señor Peterson, a pesar de su fachada de solidaridad y su papel activo en la búsqueda, evitaba cualquier discusión sobre el caso de Sofía, cambiando siempre de tema con una destreza casi ensayada o esquivando preguntas directas con excusas endebles. Su comportamiento, antes visto como discreción y respeto por el sufrimiento ajeno, ahora parecía evasivo, casi culpable, alimentando la creciente sospecha del detective, quien presentía que estaba a punto de descubrir algo terrible. La semilla de desconfianza sembrada en la mente de Silva comenzó a germinar y a crecer hasta convertirse en una sospecha concreta, una certeza incómoda que lo impulsó a ir más allá del protocolo. Inició una vigilancia discreta y meticulosa de la casa del señor Peterson, convirtiéndose en una sombra silenciosa en la noche, observando cada movimiento, cada luz que se encendía y apagaba. Días de observación revelaron una rutina metódica y solitaria, casi monótona, pero también algunas anomalías que llamaron su atención y agudizaron su instinto investigador. El señor Peterson compró cantidades inusuales de comida enlatada y productos de limpieza, artículos que parecían excesivos para un hombre que vivía solo y no recibía visitas. Silva también notó que pasaba mucho tiempo en el sótano de su casa con las luces encendidas durante horas, algo inusual para alguien sin aficiones que justificaran tal frecuencia. Aún más inquietante, el vecino tenía la costumbre de dejar la ventana del sótano entreabierta por la noche, incluso en los días fríos, y cerrarla rápidamente si notaba algún movimiento afuera, como si escondiera algo preciado o prohibido. Pequeños detalles que por sí solos no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón inquietante, un mosaico de comportamientos sospechosos que apuntaban a una oscura verdad. El detective Silva sabía que necesitaba más, algo concreto, pruebas irrefutables para justificar una acción más drástica, pero su intuición le gritaba que estaba en el buen camino, que la verdad se escondía bajo la fachada de normalidad del señor Peterson. Sentía la adrenalina corriendo por sus venas con cada nueva observación, con cada pequeña pieza que encajaba en el oscuro rompecabezas, con cada vez que el señor Peterson miraba a los padres de Sofía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
basándose en las observaciones y la creciente lista de inconsistencias que ahora formaban un expediente sólido y convincente, el detective Silva presentó una solicitud de orden de registro para la casa del señor Peterson. La fiscalía, inicialmente escéptica debido a la intachable reputación del vecino y la falta de pruebas directas que vincularan al hombre con la desaparición, finalmente se convenció por la meticulosidad de Silva, la lógica irrefutable de sus deducciones y la ausencia de otras pistas viables. La tensión era palpable cuando el equipo policial se reunió frente a la casa del señor Peterson en la tenue luz del amanecer que apenas comenzaba a disipar la oscuridad de la noche. El sol de la mañana apenas había salido y la calle estaba silenciosa, salvo por el apagado estruendo de las radios policiales y el chirrido de los neumáticos de las patrullas estratégicamente posicionadas. El señor Peterson, sorprendido en su propia puerta, con el rostro desencajado en una mezcla de conmoción y furia, intentó resistirse, pero fue rápidamente sujetado y esposado. Su figura, antes imponente, ahora parecía pequeña e insignificante ante la autoridad de la ley. Sus ojos, antes llenos de falsa compasión, ahora revelaban un miedo gélido y una rabia contenida, una máscara que finalmente se desvanecía, exponiendo el verdadero rostro del monstruo. Comenzó la búsqueda, metódica y exhaustiva, registrando cada habitación de la casa con minuciosidad forense. Pero las primeras no revelaron nada. La casa estaba impecable, organizada, sin ningún signo de desorden ni de un niño, una fachada perfecta para ocultar la oscuridad que anidaba en su interior, un santuario de normalidad que ocultaba un secreto espantoso. Fue entonces cuando el detective Silva, siguiendo el agudo instinto que lo había guiado hasta allí, bajó al sótano. El aire era pesado, húmedo, con un olor metálico y mohoso que se mezclaba con un extraño, casi dulzón, olor a desinfectante, intentando enmascarar algo más siniestro. La tenue luz que se filtraba por las pequeñas ventanas enrejadas apenas iluminaba la habitación. En el rincón más oscuro, oculta tras una pila de cajas viejas y cubierta por una alfombra polvorienta que parecía haber sido arrojada allí a toda prisa, se alzaba una puerta de madera apenas visible, camuflada por la penumbra y el aparente desorden. Al abrirla, un fuerte olor a desinfectante y un aire viciado y sofocante golpearon a Silva, casi asfixiándolo, una sensación de claustrofobia y desesperación. Dentro, en una pequeña habitación improvisada con paredes insonorizadas para amortiguar cualquier sonido, y una sola bombilla colgando precariamente del techo, balanceándose con la corriente de aire, estaba Sofía. Estaba pálida, delgada, con el cabello enredado, los ojos abiertos por el miedo, pero viva. En un rincón yacían un colchón delgado y desgastado, algunos juguetes viejos y una pila de libros infantiles, sus únicos compañeros durante los largos meses de cautiverio, un mundo de fantasía que intentaba recrear en su prisión. El corazón de Silva se encogió con una abrumadora mezcla de alivio y repulsión. Alivio por haberla encontrado, repulsión por la crueldad a la que había sido sometida. Ver a la niña tan frágil y asustada, pero con ese brillo en sus ojos azules, era una mezcla de emociones abrumadoras. Se arrodilló lentamente, extendiendo la mano con cuidado, su voz suave y tranquilizadora, y Sofía, tras un momento de vacilación, la estrechó con sorprendente fuerza, como si su vida dependiera de ese toque, de esa promesa de libertad. Las lágrimas corrieron por el rostro de Silva, no de tristeza, sino de profundo alivio e inmensa gratitud por haber encontrado a la niña, por haber cumplido su silenciosa promesa. El rescate de Sofía fue un torbellino de emociones que recorrió Valle Encantado, una ola de conmoción y alivio que se extendió por todo el pueblo. La noticia corrió como un rayo
impactando y aliviando a todos, una mezcla de horror y esperanza. El señor Peterson fue detenido. Su fachada de amigo y vecino servicial se derrumbó bajo el peso de las acusaciones y la evidencia irrefutable que lo vinculaba con el atroz crimen. La comunidad, previamente conmocionada por la desaparición, ahora estaba furiosa e incrédula ante la traición de su vecino, un hombre en quien habían confiado y que se había revelado como un monstruo, un lobo con piel de oveja. Ana y Ricardo fueron informados de inmediato y su reencuentro fue una mezcla de lágrimas, abrazos fuertes y un alivio indescriptible. Un milagro que ya no se atrevían a esperar. Un sueño hecho realidad. Sofía, aunque visiblemente traumatizada y marcada por la experiencia, estaba de nuevo en sus brazos. El calor de su cuerpo le recordaba que estaba viva, que la vida, a pesar de todo, continuaba. La justicia, que parecía tan lejana e inalcanzable, finalmente comenzaba a vislumbrarse, trayendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre sus vidas. La pesadilla había terminado, pero el camino de Sofía hacia la recuperación apenas comenzaba. Un largo y arduo camino, pero que recorrería con el amor incondicional y el apoyo inquebrantable de su familia. El hallazgo de Sofía en el sótano del vecino no solo fue el final de una búsqueda, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno de sanación, esperanza y reconstrucción para la niña y su familia. Un testimonio de la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad más oscura, un recordatorio de que la luz siempre encuentra la manera de atravesar la oscuridad. El reencuentro de Sofía con sus padres fue un torbellino de emociones indescriptibles, un momento que desafiaba las palabras para expresar la profundidad de lo sentido. Lágrimas de alivio y alegría, reprimidas durante mucho tiempo, corrieron libremente por los rostros de Ana y Ricardo, mezclándose con la conmoción y el dolor de ver a su hija tan frágil, tan diferente de la niña vibrante que habían conocido. La abrazaron con una fuerza que pareció compensar todos los meses de ausencia, de miedo paralizante y de incertidumbre tortuosa. Sofía, acurrucada en sus brazos, sintió el calor familiar que tanto había extrañado, un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que el amor incondicional aún existía y era su ancla. El silencio opresivo del sótano fue reemplazado por el reconfortante sonido de las voces de sus padres, susurrando palabras de amor y promesas de seguridad, y el olor a humedad del desinfectante dio paso al aroma familiar de hogar, de seguridad, de hogar, un aroma que evocaba recuerdos de tiempos más felices. Fue un momento agridulce, pues la inmensa alegría del reencuentro se vio acompañada por la cruda realidad del profundo trauma que había sufrido, una sombra que se cernía sobre la nueva luz, recordando a todos que el viaje estaba lejos de terminar. La imagen de Sofía, pálida y delgada, pero viva, era un milagro, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, pero también un reflejo de las cicatrices invisibles que llevaba. Inmediatamente después de su rescate, Sofía fue trasladada de urgencia al Hospital Valle Encantado, donde un equipo médico multidisciplinario la esperaba para una evaluación exhaustiva. Las pruebas revelaron desnutrición leve y algunos hematomas superficiales, pero afortunadamente ninguna lesión física grave que comprometiera su recuperación a largo plazo. Sin embargo, lo más preocupante era su estado psicológico. Estaba retraída, sus ojos azules, antes vibrantes, ahora apagados y distantes, y hablaba poco, respondiendo solo con monosílabos o gestos mínimos, como si las palabras hubieran perdido su significado. Los médicos y enfermeras actuaron con extrema delicadeza, conscientes de la fragilidad emocional de la niña, creando un ambiente de calma y seguridad, donde cada caricia y palabra
se consideraba cuidadosamente. Ana y Ricardo permanecieron a su lado en todo momento, cogidos de la mano, ofreciéndole consuelo y seguridad, intentando llenar el vacío dejado por meses de aislamiento, miedo y soledad, en un intento desesperado por reconstruir el puente que se había roto. La discreta presencia del detective Silva, quien supervisó todo el proceso, fue un silencioso recordatorio de que se estaba haciendo justicia y de que la pesadilla, en efecto, había terminado, aunque sus consecuencias aún eran palpables y duraderas. El equipo médico trabajó incansablemente para estabilizar a Sofía, tanto física como emocionalmente, preparándola para el largo y arduo camino de recuperación que le aguardaba, un camino que requeriría paciencia, amor y mucha fortaleza. Fue en este momento delicado y crucial que la doctora Elena entró en la vida de Sofía. Reconocida psicóloga infantil con años de experiencia en trauma y recuperación, se acercó a Sofía con voz serena y mirada cálida. Su presencia transmitía paz y seguridad. Las primeras sesiones fueron desafiantes, una verdadera prueba de paciencia y empatía para la doctora Elena. Sofía se negaba a hablar de lo sucedido y prefería refugiarse en un mundo de silencio y dibujos oscuros, donde monstruos y sombras protagonizaban sus historias. Sin embargo, la doctora Helena no la presionó. Comprendió que el tiempo y la construcción de una confianza sólida eran esenciales para que Sofía se abriera. Con paciencia, creó un entorno seguro y acogedor, utilizando juegos y actividades lúdicas para animarla a expresar sus sentimientos de forma no verbal, a través del arte y la imaginación. Poco a poco, con el tiempo y la confianza mutua, Sofía comenzó a abrirse, revelando sus miedos más profundos, la abrumadora soledad y confusión que la acompañaron en su cautiverio, los recuerdos que la atormentaban. La doctora Helena la ayudó a comprender que lo sucedido no fue su culpa, que era una superviviente, fuerte y valiente, por haber superado semejante experiencia. El proceso fue largo y doloroso, lleno de contratiempos y avances, pero cada pequeña victoria, cada palabra, dicha cada sonrisa sincera, fue un paso significativo hacia la sanación, un rayo de luz que atravesó las oscuras nubes del trauma. La terapia se convirtió en un refugio para Sofía, un lugar donde podía desahogarse, llorar y comenzar a reconstruir su identidad, pieza a pieza, con la ayuda de una profesional dedicada y empática. La reintegración social de Sofía fue un proceso gradual y cuidadosamente planificado que requirió la colaboración de toda la comunidad y el apoyo incondicional de su familia. Regresar a la escuela fue un hito importante, un paso gigante hacia la normalidad, una prueba de su recién descubierta fortaleza. Sus amigos, que nunca habían perdido la esperanza y habían seguido con angustia la saga de su desaparición, la recibieron con cariño, comprensión y una madurez sorprendente para su edad, protegiéndola y acogiéndola. La escuela, con el invaluable apoyo de la doctora Elena, implementó un plan de acogida, asegurando que Sofía se sintiera segura y apoyada, protegida de miradas indiscretas y preguntas invasivas que pudieran reavivar sus heridas. Al principio, se sintió fuera de lugar, temerosa de las miradas y los susurros, pero la paciencia de sus maestros y el amor incondicional de sus amigos la ayudaron a superar esta fase de adaptación, a sentirse parte de algo de nuevo. Volvió a jugar en el parque, a leer sus libros favoritos, a dibujar mundos coloridos y poco a poco a redescubrir la alegría de ser niña, de vivir, de soñar. La comunidad de Valle, encantado, conmocionada por la tragedia, se unió para apoyar a Sofía y su familia, ofreciéndoles ayuda práctica y solidaridad emocional, transformando el dolor en un catalizador de unidad y compasión, un ejemplo de cómo la adversidad puede fortalecer los lazos. Se organizaron eventos para recaudar
en fondos para la recuperación de Sofía, y todo el pueblo se movilizó para asegurar que recibiera todo el apoyo necesario, desde clases particulares hasta sesiones de terapia grupal, demostrando que el amor y la solidaridad pueden sanar heridas profundas. El final feliz no significó que las cicatrices hubieran desaparecido por completo, ya que algunas heridas son demasiado profundas para ser borradas, y el recuerdo de lo sucedido siempre formaría parte de Sofía. Sin embargo, sí significó que Sofía había encontrado la fuerza interior para seguir adelante, para transformar su experiencia en una fuente de resiliencia y empatía, una lección de vida que la haría más fuerte. Nunca olvidaría lo sucedido, pero aprendería a vivir con ello, a integrar la experiencia en su historia sin dejar que la definiera por completo, sin permitir que el pasado le robara el futuro. El señor Peterson fue juzgado y condenado a la pena máxima, y la justicia, aunque tardía, trajo a la familia una sensación de cierre, un alivio al saber que el mal había sido contenido y que la sociedad había respondido. Sofía, con el apoyo incondicional de sus padres, la doctora Elena y toda la comunidad, resurgió. Se convirtió en una joven inspiradora, un testimonio viviente de la capacidad humana para superar la adversidad más oscura, para encontrar la luz incluso en la mayor oscuridad, para transformar el dolor en esperanza. La familia, más unida que nunca, rehizo sus vidas, atesorando cada momento, cada sonrisa, cada pequeño logro, cada día como un regalo. La historia de Sofía, aunque comenzó con una pesadilla aterradora, terminó con una celebración de la vida, la esperanza y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Ella fue la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la resiliencia siempre encuentra la manera de brillar de nuevo, abriendo una nueva perspectiva de vida, llena de posibilidades, sueños renovados y un futuro prometedor, donde la alegría, aunque atenuada por el recuerdo, prevalecería sobre la tristeza. La vida en Valle Encantado, aunque nunca volvió a ser la misma, encontró un nuevo significado en la unidad y la resiliencia, con Sofía como su mayor símbolo de esperanza y un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia y la comunidad.